Hola, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a lo que es el curso básico de nutrición en el ejercicio físico. Hoy vamos a conversar un poco de lo que es la medición de la utilización de la energía durante el ejercicio físico. La valoración del gasto energético durante el ejercicio a partir de los años 50 se ha ido reconociendo la importancia de la actividad física sobre la salud y la prevención de las enfermedades cardiometabólicas. Fue Morris, precursor de muchos estudios que demuestra que el estilo de vida es una de las determinantes para mantener un buen estado de salud. En primer lugar, debemos tener presente que la energía gastada y actividad física no son términos o sinónimos. La actividad física es simplemente una conducta que provoca un gasto energético proporcional a su intensidad y esta energía se le conoce como gasto energético. Pero la energía necesaria para realizar un trabajo determinado no es constante. A la relación entre el trabajo mecánico manifestado y la energía química necesaria para poder realizar esa eficacia mecánica, así pues podemos medir tanto la energía producida como el trabajo manifestado en lo que es la valoración del gasto energético durante el ejercicio. Existen métodos de cuantificación de la energía gastada. La cuantificación del entrenamiento es una pieza clave de la preparación del deportista para la competición. En otras palabras, no es posible conocer los efectos del entrenamiento sin una cuantificación exacta del mismo. Es decir, que el entrenamiento debe ser validado, el entrenamiento debe ser medido para ver el desgaste, para ver la fatiga y para ver cualquier problema pueda estar presentando el participante en el momento de un entrenamiento, en el momento de una competición. Por eso es tan importante medir esa cantidad de energía que genera esa actividad que se está realizando. Entonces, para cuantificar esa energía gastada existen componentes como es el volumen. Es un componente fundamental en la carga del entrenamiento, sobre todo en los deportes de larga duración y que constituye la base de la carga del trabajo para el deportista de resistencia. La intensidad del ejercicio debería determinarse como la cantidad de ATP hidrolizado convertido en energía mecánica cada minuto que se lleva a cabo ese proceso de contracción, por lo que debería definirse como la cantidad de energía gastada por minuto para realizar un área determinada expresada en kilojoule por minuto. Y la frecuencia es una variable que hace referencia al número de veces que el deportista entrena en un periodo de tiempo determinado. En cuanto a esa monitorización fisiológica de importancia para el deportista, pues simplemente vemos que uno de los componentes que mayor importancia tiene es el consumo de oxígeno en cualquier campo de entrenamiento, de actividad física, la frecuencia cardíaca, cómo está ese corazón, cómo maneja ese corazón esa cantidad de esfuerzo físico que se está realizando y por supuesto la concentración de lactato sanguíneo que nos va a permitir medir desde el punto de vista anaeróbico cómo está fatigado esa persona que está realizando ese ejercicio. Entonces vemos una figura que nos habla sobre la ruta del transporte de oxígeno. Sencillamente vemos que inhalamos el oxígeno, una vez que inhalamos el oxígeno tenemos una sangre rica en oxígeno, esto va a los pulmones, extrae ese CO2, entrega esa sangre oxigenada, en la parte del ejercicio pues sabemos que va a ir a la vía mitocondrial a producir ¿qué? CO2, agua y ATP para obtener la energía desde el punto de vista de la actividad aeróbica y sigue ese ciclo de inhalación y exhalación de oxígeno y de CO2. Medidas comunes fisiológicas del ejercicio. ¿Por qué nos preguntamos cuánta energía gastas cuando corres una milla? O sencillamente qué tan rápido puedes correr 100 metros, qué tan alto puedes saltar. Entonces son preguntas que nos hacemos y pues todo esto tiene un término que es esa resistencia o esa fuerza física, ¿cómo la medimos? Esta pregunta trata de que la energía, la velocidad, la potencia
explosiva. A lo largo de una presentación se discutirán términos como la parte aeróbica, la parte anaeróbica, la potencia, la eficiencia, la capacidad de trabajo y el gasto energético. Serán algunos de los puntos que se tocarán en esta presentación. Entonces, antes de conocer esto, pues vamos a hablar un poco que existen sistemas internacionales de medidas, sistemas internacionales o unidades internacionales que han sido avalados por casi todas las medicinas o partes médicas del ejercicio, fisiología del ejercicio y el deporte a nivel mundial. Entonces, este sistema internacional garantiza la estandarización de la representación de informes, datos científicos fáciles de manejar. Entonces tenemos la tabla 1.2 que nos refiere o nos notifica las unidades de importancia para estimar esa cantidad de energía que viene expresada en masa, en distancia, tiempo, fuerza, trabajo, poder, potencia, velocidad y toque, y expresada cada uno en su unidad internacional. Además, también podemos ver otras tablas de estandarización de conversión de ciertas medidas de kilojoule a joule y de esta forma obtener medidas energéticas a través de estas medidas internacionales. En cuanto a la unidad estándar de medicina es la energía, en cuanto a la energía es la caloría. La cantidad de energía calórica necesaria para elevar 1 grado centígrado la temperatura a 1 mililitro de agua a 15 grados centígrados. Y también podemos decir que la cantidad de energía que participa en el metabolismo de los alimentos es bastante grande, de modo que para cuantificar se utilizan calorías, la expresión en calorías. El joule se mide la energía en términos de trabajo mecánico y corresponde a la cantidad de energía necesaria para acelerar un proceso de fuerza, 1 newton, durante una distancia de 1 metro, y esta unidad se emplea a menudo en países distintos a Estados Unidos, donde ellos dicen que una caloría equivale a 4.184 kilojoules. Ahí vemos una figura donde hablamos del gasto energético, donde la tasa metabólica basal representa generalmente entre el 65 y el 70% de ese gasto energético total. La actividad física, dependiendo de la actividad, pues va a ocupar un 10 a un 25%, y el resto pues es la energía que produce la termogénesis a través de los alimentos. La tasa metabólica basal generalmente se mide en un individuo en reposo, supino, tranquilo, después de un periodo de ayuno de 12 horas y que no esté realizando previamente ningún tipo de ejercicio. Esa es la forma que se va a medir lo que es la tasa metabólica basal, y que esta va a variar dependiendo de la edad, del sexo, de la distribución de la masa muscular y en relación a la edad en personas jóvenes, de mediana edad o de personas de edad adulta como tal. Todo va a depender de esos factores. En cuanto a las expresiones comunes del gasto energético, sabemos que el consumo de oxígeno se puede utilizar para expresar energía de diferentes maneras. Existen fórmulas predictivas. Una vez obtenida los valores tanto de oxígeno inspirado como oxígeno expirado, podemos determinar tranquilamente las kilocalorías en cualquier deportista a través de diferentes técnicas que hablaremos a continuación. Medición de la utilización de energía. Como ya sabemos, existen a nivel internacional 2 componentes muy importantes, que es la calorimetría directa y la calorimetría indirecta. La producción de energía en las fibras musculares no se puede medir de forma directa, o sea que la calorimetría directa no formaría parte para medir la caloría en un deportista. ¿Por qué? Porque existen ciertas condiciones en esa cámara hermética que va a estar conectada a diferentes tubos donde entran y salen ciertos gases, y lo que sencillamente va a medir la calorimetría directa va a ser calor. No mide ni oxígeno, no mide combustible, simplemente es medir calor, y esto se dificulta primero por el alto costo que tienen estos equipos y que no son fáciles de trasladar. Son equipos que están estáticos en un lugar y que allí se va a medir directamente es la parte de calor como tal. En cuanto a la parte de calorimetría indirecta, como sabemos, es el gold estándar a nivel internacional, tanto para deportistas como para pacientes que conseguimos en una unidad hospitalaria. Sería genial tener una
calorimetría indirecta porque es muy cercano a lo que está sucediendo en ese metabolismo basal, pues sencillamente la calorimetría indirecta, este método de estimación del consumo energético se llama calorimetría indirecta porque la producción de calor no se mide directamente. En lugar de ello se calcula a partir del intercambio entre el oxígeno consumido y el CO2 obtenido de ese metabolismo de esos nutrientes hasta obtener el oxígeno que fue consumido por cada uno de ellos. La energía liberada cuando se utilizan grasas es el único nutriente metabolizado que va a representar 4.7 kilocalorías o 19.7 kilojoules por litro de oxígeno consumido, al igual que los hidratos de carbono, se estima que son más o menos 5.5 kilocalorías, lo que hace una media y se dice que una dieta mixta generalmente va a ser un consumo de 5 kilocalorías o 21 kilojoules por cada litro de oxígeno consumido, y de esta forma se puede estimar tranquilamente el metabolismo basal de una persona. La técnica más común utilizada para medir el consumo de oxígeno, también denominada espirometría, es una técnica muy nueva, versátil, se hace en un espacio abierto, sencillamente es una técnica clásica que lleva una pinza nasal para evitar el contacto del oxígeno externo con lo que se está midiendo. El aire del ambiente, ¿verdad? El gas exhalado se dirige a una bolsa recolectora llamada bolsa de Douglas, y hay un sistema a través de un componente que llega a un equipo que sencillamente está diseñado o está determinado para analizar la cantidad de oxígeno consumido y el CO2 producido, y estos son datos que se utilizan para llevar a cabo a través de diferentes fórmulas y obtener de una manera mucho más directa la cantidad de estos componentes cuando se consumen grasas o cuando se consumen proteínas. Para convertir en la cantidad de oxígeno consumido en equivalentes de calor es necesario conocer el tipo de nutrientes, es decir, carbohidratos, grasas o proteínas que se puedan metabolizar. El cociente respiratorio, pues, es otro componente muy importante para determinar gasto energético, y la determinación del consumo de oxígeno y la producción de CO2 de carbono permite calcular ese cociente respiratorio de una manera muy simple a través de ecuaciones. El cociente respiratorio indica la mezcla de combustible, de hidratos de carbono. Si el valor son hidratos de carbono, el valor generalmente representa 1, porque se dice que es una relación entre dióxido de carbono y el oxígeno, está 1 a 1, por lo tanto los hidratos de carbono tienen un cociente respiratorio 1, la dieta mixta de 0.85, las proteínas de 0.82 y los lípidos de 0.7, y una dieta como productos de cuerpos cetónicos o cetona es menor o igual a 0.65. Entonces tenemos estos equivalentes que nos permiten de una forma medir el cociente respiratorio. Otro componente importante es la relación de intercambio respiratorio. Existe una tabla que allí se las dejo en la información para que puedan determinar. Hay un ejemplo también que les explica muy bien cómo se estima ese cociente respiratorio en lo que es las grasas, y sabemos de dónde sale ese 0,70 o de dónde sale ese 0,1 de los carbohidratos, y debemos tenerlo en cuenta también porque es una forma muy fácil de medir ese cociente respiratorio. Otra parte importante que se utiliza en la parte de la fisiología del deporte es el estudio de electrocardiograma. Entonces, los cardiólogos y médicos fisiólogos del deporte vigilan la actividad eléctrica cardíaca del deportista durante el ejercicio, y gracias a los electrocardiogramas registran una función o una respuesta de cómo se comporta ese corazón al estrés que produce el ejercicio. Por regla general, el protocolo del ejercicio en progresión, el paciente o el deportista está en una carrera o velocidad asociada al consumo de la marcha, donde utilizan un espirómetro, utilizan un electrocardiograma, se conecta a través de chupones y ellos van a permitir cómo va a salir esa respuesta, cómo va a salir ese electrocardiograma, cómo se comporta cuando está en reposo y cuando está haciendo ejercicio, y le permite de una u otra forma medir esa eyección, esa frecuencia cardíaca, ese gasto cardíaco que hace que el deportista esté atento a ese diagnóstico.
Entonces, por eso es tan importante aquellas personas que quieren realizar una actividad física o unirse a la actividad de un ejercicio físico, si están excedentes de sobrepeso o tienen alguna resistencia a la insulina, sería bueno realizarse un test de esfuerzo que le va a permitir decir, mira, estás bien, puedes realizar cualquier tipo de ejercicio o debes ir lentamente. ¿Por qué? Porque estamos forzando ese corazón y debemos evitar que se produzca cualquier tipo de inconveniente cardiovascular. Entonces, la medición de trabajo y potencia es otra componente importante que se debe medir para la prueba de esfuerzo, que consiste en realizar un ejercicio físico en un tapiz, que es un rodante de bicicleta estática, o otros fines como es un step o un paso de banco que salta, brinca tanto tiempo en tantos minutos y estima la cantidad de energía que se está llevando a cabo ahí, que se está usando. Esto podría ser el cuerpo de una persona de peso, fuerza, se sube un escalón, brincas, tiene una resistencia, va a saltar, pedalear, una bicicleta estática, que también es importante cuando se va a aplicar una prueba de esfuerzo dependiendo de qué capacidad tiene para realizar ese ejercicio. Otro, tenemos la ergometría, que se encarga de medir la cantidad o la fuerza que puede ejercer los brazos en cualquier momento, donde podemos medir esa capacidad de trabajo y esa cantidad de calorías gastadas. En cuanto a activaciones de esfuerzo anaeróbico, existen también ciertos componentes que nos permiten medir esa fuerza anaeróbica, como es el consumo de oxígeno posterior al ejercicio. Las necesidades y el aporte de oxígeno difieren durante la transición del estado de reposo del ejercicio. Nuestro cuerpo incurre en un déficit de oxígeno incluso a niveles bajos de ejercicio. Entonces, ese déficit de oxígeno se calcula simplemente como la diferencia entre el oxígeno requerido por un ritmo determinado de esfuerzo y el oxígeno consumido durante ese proceso o esa práctica. Los músculos generan todavía ATP una vez que ya se ha culminado ese proceso de ejercicio, que continúa ejerciendo ese proceso de rescate, de regeneración o de ciclo del ATP como tal, para ser encaminado por la vía anaeróbica. Y otro componente de estimación de esfuerzo es el umbral del lactato sanguíneo. El umbral del lactato es un indicador de potencia del deportista para el ejercicio de resistencia. El umbral del lactato se define como el punto en el que el lactato comienza a convertirse por encima de niveles de reposo durante el ejercicio de intensidad creciente entre leve y moderado. Es decir, existe un umbral del lactato sanguíneo que dice que no puede estar ni por debajo de 2 ni por encima de 4, ya que esto va a traer como déficit de que el ATP se dé en su condición como se debe dar. Entonces, no puede haber ni por debajo de 2 milimol ni por encima de 4 milimol de lactato por litros de oxígeno consumido. Y el consumo energético en reposo, pues también tenemos otro componente que se llama ritmo metabólico. El ritmo metabólico es la cantidad de nuestro cuerpo cuando usa energía, tal como se ha indicado antes. La estimación del consumo energético en reposo y durante el ejercicio se basan en medir el consumo de oxígeno en todos los procesos en el cuerpo como tal. El reposo de una persona media que consume alrededor de 0.3 litros de oxígeno equivale a 18 litros de oxígeno por hora y a 432 litros de oxígeno por día. Entonces, eso es un equivalente que nos permite a nosotros estimar o calcular el consumo calórico diario de una persona a través de esta pequeña conversión de oxígeno. Vemos qué cantidad ha expirado, qué cantidad ha consumido de calorías para obtener el requerimiento diario de esa persona. Ahí hay un ejemplo que lo van a ver paso por paso para estimar esa cantidad de consumo calórico diario de una persona a través de simplemente el consumo de oxígeno. Y por otra parte, pues hablamos del ritmo metabólico basal, que este ritmo metabólico basal es el consumo energético para un individuo en reposo y en posición supina, mediado inmediatamente después de 8 horas de sueño y de mínimo 12 horas de ayuno. Esto refleja la cantidad mínima de energía requerida para mantener las funciones fisiológicas esenciales en nuestro cuerpo. El requerimiento metabólico basal está directamente relacionado con la masa magra.
y generalmente se indica en kilocalorías por kilogramo de peso de masa magra por minuto. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor cantidad de músculo, mejor será esa respuesta metabólica basal. Se dice que se consume mayor de 3 kilocalorías cuando hay una cantidad de músculo en nuestro cuerpo, pero cuando hay menor cantidad de músculo y hay mayor cantidad de grasa, pues el metabolismo basal desciende, es menor, utiliza 0.7 kilocalorías, es decir que nuestro cuerpo debería tener mayor cantidad de músculo para que el metabolismo basal aumente ese proceso termogénico. Entonces, en cuanto al área de superficie corporal, es igualmente importante. Cuando más área de superficie corporal tenemos, más pérdida de calor hay, y la temperatura pues también tiene un papel importante cuando estamos en una competición, en un ambiente mayormente frío o donde hay mayormente humedad, pues el metabolismo basal se ve afectado. ¿Por qué? Porque se estimula la termogénesis o se inhibe la termogénesis. Y el consumo energético, reposo y durante el ejercicio, pues sencillamente está afectado por varios factores como es la edad, la temperatura corporal, el estrés, las hormonas tiroideas, pues tienen una base muy importante en lo que es el metabolismo basal, porque ya es una de las que se encarga en mantener ese metabolismo basal activo. El consumo energético para deportistas muy grandes que realizan entrenamientos diarios intensos pueden superar las 10.000 kilocalorías por día, es decir, hay personas deportistas que tienen un consumo de 8.000 a 10.000 kilocalorías día porque tienen que realizar hasta 4 o 5 horas de entrenamiento. Entonces eso tiene que ver con el desgaste que va a tener durante ese proceso de entrenamiento. Y el consumo energético en cuanto a la capacidad máxima para el ejercicio, cuando nuestro cuerpo pasa de un estado de reposo al de ejercicio, nuestras necesidades energéticas se incrementan. ¿Qué quiere decir eso? Que a mayor actividad energética aeróbica, pues voy a tener una mayor utilización de ese oxígeno máximo para yo poder rendir como tal. Es decir, que el músculo a la hora de una competición aeróbica pues lleva casi que el 85% de consumo de oxígeno lo utiliza el músculo, donde otros órganos como el hígado, el cerebro, los pulmones pues mantienen un consumo muy bajo en relación al músculo. ¿Por qué? Porque están necesitando una gran cantidad de oxígeno para poder metabolizar todas esas reacciones y se lleve a cabo los procesos de contracción durante ese proceso de actividad o capacidad máxima del ejercicio. Se dice que el volumen de oxígeno máximo es considerado por algunos como la mejor forma de medir la resistencia cardiorrespiratoria en participantes de fitness aeróbico. Entonces sabemos que es una forma de medir de una forma directa la cantidad de oxígeno que se puede consumir en tipo de actividad metabólica donde el oxígeno es el primordial, y a través de una vía glicolítica y una vía de fosforilación oxidativa. Y aquí vemos la capacidad máxima del ejercicio. Vemos una gráfica donde nos habla del que lleva un proceso de entrenamiento y el que no tiene un proceso de entrenamiento, cómo sube esa velocidad máxima. ¿Por qué? Porque ya tiene esa capacidad de oxígeno que ha llevado a través del tiempo en relación a una persona que viene a entrenar el primer día. No tiene esa misma capacidad, por eso se siente sofocado, por eso se siente cansado, porque todo tiene un proceso, y a medida que vamos realizando una actividad física con mayor resistencia, mayor persistencia, pues nuestro organismo se va habituando a esas necesidades de utilización de oxígeno como tal.